Bienvenido al estudio de la palabra en pos de la verdad. Estos estudios bíblicos son fundamentales para el fortalecimiento de su fe. Hemos llegado al estudio número 6, ¿cómo puedo ser salvo? Acompáñanos, por favor, en una palabra de oración para que sea Dios quien nos dirija a través de su palabra. Oremos juntos. Amado Dios, una vez más nos acercamos en el nombre de Jesús a su presencia, pidiendo siempre la guía de su palabra. Y ella, Padre, sea la que nos instruya y alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que juntos con los estudiantes y nosotros, los moderadores, podamos ir en pos de la verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias por su interés al estudio de la palabra de Dios. Sus presentadores, quien habla, su hermano en Cristo, Jackson Manríquez, venezolano con residencia desde Lima, Perú, siempre llamando tu atención. Tenemos interés, tenemos deseo de responder, de ayudarte, y por favor puedes escribirnos a nuestros correos electrónicos, jackson-manriquez@hotmail.com, y con mucho gozo y deseo de Dios vamos a ayudar a responder a tus inquietudes o preguntas. Con mucho gusto también acá en Bogotá, Colombia, Javier Rosero, mi correo, jrosero42@yahoo.com.ar. Bienvenidos. Saludos desde Tulsa, Oklahoma, de los Estados Unidos. Yo soy Bob Young. Usted puede ver correo electrónico bro. Mi nombre @yahoo.com. Siempre con ganas de recibir sus preguntas y ayudar con el estudio de la palabra. Me gustaría llamar también la atención a página de acceso y enlace directo de la lección en la página de acceso. Ustedes pueden acceder a todas las lecciones de En Pos de la Verdad. También enlace directo. Usted puede bajar, imprimir la lección específica de esta lección, la sexta lección en Pos de la Verdad. Muchas gracias, siempre con el interés de presentar 10 lecciones en pos de la verdad. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Pensando en la flechita, tenemos nuestra sexta lección que hemos llegado el día de hoy. Hemos visto quién es Jesús, cómo puedo escuchar a Jesús, lo que nos separa de Dios, qué significa ser un discípulo de Jesús. Dios añade los salvos a la iglesia, y finalmente nuestra lección número 6, ¿cómo puedo ser salvo? Siempre llamando tu atención a la página de acceso y enlace directo, y allí puedes totalmente gratuito bajar las lecciones, pensando que cada video dura aproximadamente 1 hora, y para recibir el mayor beneficio debes estudiar las lecciones consecutivamente, tener una copia impresa de la lección, tener su propia Biblia, papel y lápiz, y estudiar juntos. Puedes también compartir el estudio en grupos, en familias, con amigos, y por favor, visita la página de acceso y el enlace directo y descarga totalmente las lecciones gratuitas. Tenemos el repaso de la lección anterior, lecciones anteriores. Vamos a contestar estas preguntas. Los pecados causan la muerte espiritual, ¿verdad? El pecado es cometido por uno mismo, no heredado de las personas del pasado, ¿verdad? Los infantes no son culpables de pecado. Eso lo hemos mirado, ¿verdad? Solamente con el perdón de mis pecados yo estaré listo para el día de juicio venidero. Dios les bendiga en esta preparación, ¿verdad? Para obtener el perdón de mis pecados, yo debo arrepentirme de ellos, ¿verdad? El arrepentimiento se trata de cambiar mis hechos y mi actitud respecto al pecado. Continuamos
con el repaso. Seguimos con nuestro repaso. La tristeza que es según Dios por mis pecados me llevará al arrepentimiento de ellos verdadero. Dios perdona los pecados en el bautismo, no antes, verdadero. Los pecados que yo escribí en la cruz y todos mis demás pecados son perdonados cuando yo sea bautizado, bíblicamente hablando, verdadero. Después del bautismo debo congregarme el primer día de cada semana para partir el pan, verdadero. Muchas gracias por acompañarnos en este breve repaso. Una vez más, quiero llamar tu atención a las instrucciones para poder desarrollar muy bien el estudio. Lea los versículos cuidadosamente, por favor, los estudiantes. Luego escriba o circule la respuesta correcta y las preguntas personales aparecen subrayadas. Y eso es lo que queremos, que sinceramente tú puedas responder, ¿ok? De acuerdo al texto y a la reacción que puedas tener al mismo. Vamos a comenzar el estudio y te invito por favor a que nos acompañe y juntos leamos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Así dice el texto. Mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tenemos espacio en blanco y siempre vamos a responder de acuerdo al texto. Jesús condenará para siempre a los que no conocen a Dios y no, tenemos espacio en blanco, siempre llamando la atención al texto. Y en el verso 8, hemos leído ya su final, la parte final, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio. Entonces, no obedecieron su Evangelio. Pensando en esto, con corazón sincero los estudiantes, podemos responder, ¿desea usted obedecer al Evangelio? ¿Sí o no? Es nuestro interés motivarlo a que piense muy bien qué dice la Biblia y qué lo está invitando el Señor. Continuamos con el tema obedeciendo al Evangelio. Vamos a leer el texto, mis queridos estudiantes, en 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a llenar los espacios y contestar las preguntas. ¿Somos salvos por Él, que dice el texto, el Evangelio? ¿Cuál es el castigo para aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen el Evangelio de Jesucristo? Los textos anteriores dice pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Contestamos sí o no. Yo deseo ser salvo por el Evangelio, es la pregunta
abierta para que nuestros estudiantes puedan contestar. El evangelio predicado por el apóstol Pablo fue que Cristo, que dice el texto, murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado de la muerte. Vamos a continuar con el siguiente texto. Vamos a leer el texto de Romanos capítulo 6, versículo 3 a 6, y yo voy a pedir la ayuda de Jackson en la lectura, por favor. Leamos juntos, por favor, con los estudiantes, Romanos capítulo 6, verso 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos algunas preguntas. Vamos a contestar llenando los espacios con las palabras escogidas directamente del texto, especialmente llamando la atención al versículo 4. Nosotros somos, porque somos sepultados por el bautismo en la muerte de Jesús, de Cristo, y resucitado para andar en vida nueva. Versículo 4. Ustedes pueden encontrar las contestaciones correctas. Pregunta: ¿cómo puede uno unirse a la muerte que Cristo murió por nuestros pecados? ¿O cuál es el punto de contacto con la muerte de Jesucristo? ¿Qué dice el texto? El bautismo. ¿Sí o no? ¿Le beneficiará personalmente a usted la muerte de Cristo si usted no está sepultado en su muerte? Solamente basado en el texto, podemos ver no. Otra pregunta: sí o no. ¿Puede usted ser sepultado en la muerte de Cristo por guardar los 10 mandamientos? Obviamente, bíblicamente, no hay ningún punto de contacto. No. ¿Puede usted ser sepultado en la muerte de Cristo al pedirle a Él que entre en su corazón como su Salvador personal? No hemos leído nada así. No. Es por el bautismo. ¿Verdadero o falso? Para obedecer el Evangelio de Cristo, la muerte, la sepultura, la resurrección, yo tengo que morir a mí mismo, ser sepultado por el bautismo y ser levantado para andar en vida nueva. ¿Verdad? Somos imitadores de Cristo, cristianos. Qué interesante estas enseñanzas bíblicas. Amén. Amén. Gracias, hermano Bob. Seguimos nuestra lectura pensando en la muerte de Jesús. Podemos darle valor, sentido y propósito. En Juan capítulo 19, versículo 32 al 34, por favor, los estudiantes, leamos juntos el texto. Dice así: fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Pensando en el texto, en las preguntas, los estudiantes podemos responder verdadero o falso. Jesús derramó su sangre en su muerte, pensando en ti, pensando en mí, verdadero. Así dice el texto. Continuamos con estos interesantes temas de vital importancia para nuestra salvación. En Apocalipsis 1:5 y Efesios 1:7 dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tenemos el otro texto de Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Vamos a llenar los espacios y contestar las preguntas. Nosotros podemos tener redención y perdón de nuestros pecados solamente por medio de, ¿qué dice el texto? Por medio de la sangre. Solamente que Jesús derramó en su cruz. Contestemos las preguntas. ¿Puede usted obtener el perdón de sus pecados sin la sangre de Jesús? Imposible. La única manera de tener contacto con la sangre que Jesús derramó es su muerte, es ser sepultado por el bautismo en su muerte. Otra contestación es verdad o falso. Si uno nunca ha sido bautizado, entonces tal persona nunca se ha contactado con la sangre salvadora de Jesús. ¿Estaba usted seguro o inseguro de que usted personalmente ha contactado la sangre de Cristo para su salvación? Si uno nunca ha sido bautizado, entonces tal persona nunca ha obedecido el Evangelio. Si uno nunca ha sido bautizado, entonces tal persona nunca ha tenido sus pecados perdonados, ¿verdad? Quiero hacer aquí un pequeño comentario. Todas estas preguntas que le hacemos tienen que ver con su seguridad de su salvación. No es bueno, amable estudiante, quedar con duda. Los textos anteriores son claros y suficientes para satisfacer nuestra necesidad espiritual. Vamos a continuar ampliando este tema. Muchas gracias, Javier, por el comentario, también por guiarnos en el estudio. Tenemos otra lectura, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. 1 Pedro, capítulo 3, 20, 21. Y dice el texto así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. 21, específicamente. 21, el bautismo, que corresponde a esto, es decir, la arca. Al arca es la correspondencia, el bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Sí o no? Es uno salvo por el bautismo. ¿Qué dice el texto? El bautismo nos salva.
obtiene uno el perdón de pecados en el bautismo. Y dice 21 otra vez, no tiene que ver con limpiar el cuerpo, pero una buena conciencia. Y pensando en otros textos, hemos leído antes, sí, el perdón de pecados viene por medio de bautismo, por ejemplo, de Romanos capítulo 6. ¿Verdadero o falso? Ser salvo y el perdón de pecados ocurren en el bautismo. Verdadero. Se puede ser salvo antes de que los pecados sean perdonados. Queridos estudiantes, me gustaría llamar la atención específicamente a este punto, porque hay muchas personas en el mundo religioso el día de hoy con un malentendido acerca de la conexión entre el bautismo, el perdón de pecados y salvación por medio del bautismo, la muerte de Jesucristo, la sangre que Cristo derramó en su muerte. Y bíblicamente hemos establecido, la Biblia ha establecido la conexión. ¿Se puede ser salvo antes de que los pecados sean perdonados? Obviamente, lo siento, porque hay un error en la respuesta indicado. No, no es posible ser salvo antes de que los pecados sean perdonados. Y finalmente, ¿podrá usted ser salvo antes del bautismo? Y otra vez hay un error en la diapositiva, llamando la atención más posiblemente a la respuesta correcta, la contestación correcta. No, es imposible ser salvo antes del bautismo. Interesante nuestra lección del día de hoy, obedeciendo al Evangelio. Romanos capítulo 10, por favor los estudiantes acompáñanos en nuestra lectura. Romanos capítulo 10, verso 17, dice el texto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pensando en esto, vamos a otra lectura de cómo es posible que se cumpla esta fe por el oír de la palabra de Dios. Y veamos un ejemplo en Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34. Una vez más, por favor, los estudiantes nos acompañen allí y nuevamente leamos juntos el texto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego, finalmente dice el texto, los llevó a su casa y les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bonita experiencia. Qué bonito. Respondamos, por favor, juntos, de acuerdo al texto. ¿La fe viene antes o después de oír la palabra
de Dios. ¿Qué dice el texto? Después de oír la palabra de Dios, ¿cómo reaccionaron estas personas? ¿Creyeron todos los que estaban en la casa antes o después? Piense bien, antes o después que fueron enseñados la palabra de Dios, del Señor. Después que escucharon el poder de la palabra, podemos responder verdadero o falso. Para creer es necesario ser instruido primero, como estas personas del ejemplo que hemos visto, verdadero. Siguiendo con esta lección tan importante, ¿pueden los infantes creer el mensaje del evangelio? No, no pueden. Son los infantes culpables de pecado. No, no tienen conciencia. Hemos leído las lecciones pasadas. ¿Había algunos infantes en esta familia? No creo, porque todos obedecieron el mensaje del evangelio y sin duda reaccionaron a la necesidad de oír la palabra de Dios, arrepentirse de sus pecados. Pues no había ningún infante en esta familia. Aportemos dos razones bíblicas por las cuales los infantes no necesitan y no deben ser bautizados. Hay muchas razones, pero vamos a tomar en cuenta dos de ellas. Primero, respondimos ahora, los infantes no tienen conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Son totalmente inocentes. Segunda razón, podemos ver allí, los infantes no pueden arrepentirse de sus pecados porque no tienen conocimiento del mismo. Esas son dos razones bíblicas que podemos ver según el texto. Fueron las personas de estas familias bautizadas a la medianoche. ¿Qué dice el texto? Dice el texto en el versículo 33, dice el texto, él tomándolos en aquella misma hora de la noche, al momento de escuchar, había un gozo, había una alegría, había un motivo que los impulsaba. Sí fueron. Y en su opinión, amigo estudiante, ¿por qué no esperaron ellos por un tiempo más conveniente? En su opinión, puede responder, porque en ellos había una necesidad de obedecer el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted puede responder. Muy interesante lo que dice la palabra de Dios, y la salvación es urgente. Es por eso que vamos a mirar un ejemplo de salvación para nosotros en Hechos 8, 35 al 39. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vamos a llenar el espacio y contestar las preguntas. Felipe predicó, ¿qué dice el texto? El Evangelio. Recordemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Contestemos sí o no. Cuando usted predica a alguien de Jesús, debe también enseñar acerca del bautismo
en agua. No podemos predicar el plan de salvación si no incluimos el bautismo, porque el bautismo es necesario para la salvación. Contestemos la siguiente, sí o no. Cuando usted predica a alguien de Jesús, ¿debe enseñar fe solamente? La respuesta es no, porque no hay, la fe debe de ser compuesta, es decir, creer y obedecer lo que dice el Señor. Contestemos las siguientes preguntas. ¿Acaso esta persona quería bautizarse inmediatamente? Sí, porque la salvación, como estamos enfatizando, o como enfatiza la palabra de Dios, es urgente. ¿Fue este hombre bautizado en agua? Sí. El texto dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él no esperó un tiempo posterior o hacer un curso, sino inmediatamente. ¿Verdad o falso? El bautismo bíblico es una sepultura en agua para el perdón de los pecados. Sí. ¿Acaso el agua quita los pecados? No. Efectivamente, el perdón de los pecados y el contacto con la sangre de Cristo lo obtenemos es por la sangre de Cristo, no por el agua. Dice, explique cómo y por qué los pecados son quitados o borrados en el bautismo en agua. Si es necesario, dice, estudien las preguntas del 3 al 5 otra vez. Contestemos la pregunta última. Dice, ¿cree y acepta usted las enseñanzas de la Biblia acerca del bautismo? Es una pregunta abierta que usted personalmente debe de contestar, pero aquí tengo yo un ejemplo de esta conversión de el eunuco por la predicación de Felipe. Dice, explique cómo y por qué los pecados son quitados en el bautismo en agua. Un trabajador tiene las manos sucias. Para limpiar sus manos, ¿qué debe hacer? Tener contacto con el agua. Si solamente cree, desea, no va a hacer limpios sus manos. El bautismo es el medio para lavarnos, para lavarme o tener el contacto con la sangre de Cristo. No es el agua, sino el bautismo es el medio para tener el contacto con la sangre de Cristo y ser perdonados los pecados. Vamos a seguir en otros textos ampliando este punto. Muchas gracias por la ilustración, buena ilustración de la importancia del bautismo. Y otra vez, pensando en las preguntas abiertas, es decir, las preguntas personales, con cualquier duda, tenemos la sugerencia de repasar las preguntas anteriores para establecer claramente en su propia mente lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 5, tenemos una lectura, es una lectura breve, pero importante. 4, 5 de Efesios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y las preguntas, hay un solo Señor. Hay que dice una sola fe. Hay un solo bautismo. Y por eso la Biblia no habla
de 2 o 3 bautismos distintos. ¿Verdadero o falso? Jesús es el único camino al Padre quien está en el cielo. Estamos pensando de Juan capítulo 14, versículo 6. Verdadero. ¿Qué desea Jesús que usted haga con sus palabras? Estamos hablando, pensando en el texto de Mateo 7, de otra lección anterior, que desea Jesús que usted haga con sus palabras, ponerlas en práctica, obedecerlas. Así dice el texto. Seguimos en el estudio pensando en otro texto importante de Colosenses capítulo 2. Jackson va a dirigirnos. Muchas gracias, hermano Bob. Vamos una vez más los estudiantes a leer juntos Colosenses capítulo 2, verso 11 al 12, dice el texto. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojado de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Cristo fuisteis sepultados en el bautismo, y en Cristo fuisteis también resucitados por la fe y por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Interesante texto. Seguimos respondiendo, de acuerdo al texto, a las preguntas que se nos hacen. Los estudiantes pueden responder verdadero o falso. Él, haciendo mención de uno solo bautismo de la Biblia, es una sepultura, que dice el texto, verdadero. En el verso 12 podemos ver allí. Pero en esta pregunta que viene a continuación, para que usted pueda hacer una comparación los estudiantes, en la enseñanza bíblica acerca del bautismo, con lo que usted fue enseñado en el pasado. Piense esto por un momento. ¿Fue así bíblicamente hablando? ¿Hizo tal cual como los ejemplos bíblicos los ha mostrado? ¿Ha hecho usted conforme a lo que dice las escrituras, no conforme a las opiniones de los hombres? Pensando en las lecciones pasadas, usted puede repasar los textos, pero siempre hay que comparar la enseñanza bíblica acerca del bautismo con lo que usted fue enseñado en el pasado. Bien, hermanos y queridos estudiantes, vamos a seguir con los textos y también vamos a hacer las reflexiones de la lección anterior. Vamos a leer el texto de Hechos 19, 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a contestar las preguntas. ¿Fueron estas personas bautizadas más de una vez? Sí, el texto lo dice, que se volvieron a bautizar. Sí. ¿Entendieron estas personas correctamente el Evangelio cuando fueron bautizadas la primera vez? El texto dice que no. Ellos ni siquiera sabemos acerca del Espíritu y tampoco conocían el bautismo en la autoridad de Cristo, el bautismo en agua. Entonces ellos no entendieron y por eso tenían que corregir el bautismo.
Si el entendimiento del Evangelio de una persona no es correcta, ¿puede ser válido su bautismo? La respuesta es no. Si no entendió lo que hizo, entonces no puede ser correcto o válido su bautismo. Aquí el texto dice que fue instruido en el Evangelio, le anunció el Evangelio y estas personas entonces obedecieron. En la lección tercera, usted contestó que fue salvo antes o después que usted fue bautizado. Si contestó antes, pues es un error, hay que corregir, porque la salvación se la obtiene después que uno es bautizado. Si usted contestó antes, entendió correctamente, perdón, si usted contestó antes, ¿entendió correctamente usted el tiempo de su bautismo? No. Contestemos la siguiente. Si usted fue bautizado por inmersión, sin el entendimiento correcto, ¿debería usted ser bautizado otra vez? De acuerdo a la enseñanza del texto que hemos leído, es correcto rectificar, porque se trata de la salvación y uno debe estar seguro en este punto crucial, como es la salvación de nuestras almas. Contestemos sí o no. Después de estudiar la enseñanza bíblica acerca del bautismo, ¿cree usted que fue bautizado en la forma apropiada? Recuerde, haga la reflexión. ¿Cree usted que es salvo? ¿Sí o no? Esa es una pregunta abierta que debe contestar personalmente. Continuamos. Queridos estudiantes, para nosotros es un placer estudiar con ustedes por medio de los videos, pero también hay una desventaja, porque es muy difícil comunicarse nuestros corazones. Es muy difícil poner en claro nuestro gran deseo que cada persona tenga acceso a la salvación por medio de Jesucristo. Tenemos el propósito de presentar lo que dice la Biblia. Y en las preguntas personales, ustedes tienen la oportunidad de comparar sus entendimientos anteriores, sus prácticas, posiblemente otro bautismo antes. Ustedes tienen la oportunidad de comparar su entendimiento, las enseñanzas, con lo que dice la Biblia. Y siempre estamos listos. Queremos recibir sus preguntas, queremos estudiar más, pero el propósito de las preguntas abiertas. En esta lección hemos encontrado muchas preguntas abiertas, porque no queremos contestar por ustedes. Ustedes tienen la responsabilidad de obedecer al Señor Jesús, obedecer el Evangelio. Por eso, estudio número 6, obedeciendo el Evangelio. Continuamos con la lectura de Gálatas, capítulo 3. Específicamente, vamos a comenzar la lectura, versículo 25 a 28,
Pero es suficiente 27 para responder a las preguntas. Pero dice así, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Pregunta para llenar el espacio. ¿Cómo puede usted estar en Cristo? ¿Cómo vamos a llenar el espacio? Por medio, ¿qué dice? Por el bautismo. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Puede usted ser salvo fuera de Cristo? Para responder, para pensar en la respuesta correcta, es necesario analizar mentalmente. ¿Es posible la salvación sin Cristo? ¿Sin estar en Cristo? ¿Sin la sangre de Jesucristo? ¿Sin contactar la muerte de Jesucristo? ¿Sin imitar a Cristo en su muerte, su sepultura y su bautismo? Obviamente, no. A pesar de su previa situación social o religiosa, usted ahora tiene la oportunidad de ser uno de todos los demás que están en Cristo. Buenas noticias, es verdad. Y otras preguntas personales. Recuerde mi comentario. ¿Cómo se siente usted acerca de hacer a Jesús el Señor de su vida y de obedecer sus palabras? Espero que usted tenga deseo de hacer a Jesús el Señor de su vida. Que usted tenga deseo de obedecer sus palabras. ¿Cuáles preguntas tiene usted acerca del bautismo? Y por eso estamos compartiendo nuestros correos electrónicos para recibir sus preguntas. Si usted tiene algunas dudas acerca de su bautismo anterior, ¿qué debe usted hacer ahora? Y otra vez, un repaso de las lecturas, lo que dice la Biblia. Ustedes deben tomar una decisión acerca de lo que quiere decir en su propia vida obedecer el Evangelio de Jesucristo. Número 13, hermano Jackson va a dirigirnos en nuestra lectura y las preguntas. Excelente, excelente. Vamos a leer juntos una vez más los estudiantes en la segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17. Dice el texto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos un texto paralelo también en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Por favor, vayamos y leamos juntos una vez más. Dice el texto, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez más, pensando en las preguntas verdadero o falso y responder de acuerdo al texto, estamos emocionados de poder ir juntos en pos de la verdad. En Cristo, pensando en el texto, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué dice el verso 17 del capítulo 5 de segunda de Corintios? En su parte final dice, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Verdadero. Cuando usted sea bautizado correctamente en Cristo, usted será una nueva criatura. El texto dice en el mismo capítulo 5, verso 17 de segunda carta de Cristo, de Corintios, perdón. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No te parecen buenas noticias estas? Verdadero. Si usted anda en la luz después del bautismo, la sangre de Cristo sigue limpiándolo hay espacios en blanco, debemos de completar y siempre llamando la atención
a la lectura del texto en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, y hemos leído juntos que Cristo sigue limpiando de todos los pecados. Todos, absolutamente todos. Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amigo estudiante, ¿cómo se siente usted acerca de tener una nueva vida en Jesús? ¿No te parece esto buena noticia? Para nosotros lo es. Por eso tenemos una responsabilidad. Tenemos deseo de juntos ir en pos de la verdad que dice la Biblia. ¿Cómo se siente usted? Respóndase personalmente. Qué interesante todas estas preguntas. Y vamos a leer Lucas 8, 11 al 15. Esta es una parte de la parábola del sembrador. Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a llenar los espacios y contestar las preguntas abiertas. ¿Cuántas diferentes clases de corazones existen? De acuerdo al texto, existen cuatro clases de corazones. En la siguiente pregunta, para llenar los espacios, ¿cuál corazón desea tener usted de los cuatro clases de corazones? Esperamos que sea la cuarta, el corazón bueno. ¿Verdad o falso? Satanás quiere quitarle la palabra de Dios para que usted se pierda. ¿Verdad? Eso es lo que dice el texto. ¿Cuál es su responsabilidad en este asunto? Su responsabilidad frente a la palabra es suya. Y esperamos que el cuarto corazón bueno, que dé fruto, sea el que se identifique o pueda identificarse usted en esta parte. Dios lo bendiga. La última lectura viene de Hechos, capítulo 22, versículo 16. 22, 16. Las palabras del Señor por medio de Ananías a Pablo, después del encuentro con Jesús. Y tenemos una lectura breve otra vez. Versículo 16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Las preguntas.
De primero hay que llenar el espacio blanco. En el bautismo los pecados son, y podemos leer el texto, lavados o limpiados o perdonados. Hay varias posibilidades pensando en los textos bíblicos, pero específicamente en este texto dice bautízase y lava tus pecados invocando su nombre. Sí o no, a esta persona se le dijo que se debiera retrasar su bautismo. No, la pregunta, ¿por qué te detienes? Si usted cree en Jesús, está dispuesto en arrepentirse de tus pecados, ¿debería usted tardarse en ser bautizado? Siguiendo el ejemplo bíblico del texto de Pablo, no. ¿Cuándo desea Jesús que usted sea bautizado? ¿En cuánto? En cuanto una persona que nunca ha tenido la oportunidad de obedecer al Evangelio, por favor, lo que dice la Biblia, inmediatamente. Hemos leído muchos textos en apoyo de este concepto. Y finalmente, otra pregunta personal. ¿Cómo se siente usted acerca de su presente relación con Cristo? Nuestro deseo siempre es que con la presentación de la palabra del Señor, el Evangelio, que más y más personas tengan la oportunidad de responder, de poner en práctica la palabra del Señor y obedecer el Evangelio. Y otra vez, este es nuestro motivo para poner en claro cómo contactarnos y también ustedes pueden hablar con otros cristianos. Espero que esté al lado de ustedes, estudiantes, otro cristiano con el deseo de guiar y ayudar en el proceso de obedecer el Evangelio. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la palabra. Tenemos un repaso breve de la parte de Javier. Sí, este repaso tiene que ver con aplicación, también aplicación a nuestra vida. Y debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Vamos a contestar estas reflexiones personales. Dice, yo deseo ir al cielo. Todo nuestro deseo es la meta, debe ser la meta, ir al cielo. Sería verdad. ¿Verdad o falso? Yo deseo que Jesús sea mi Señor y Salvador. Ese es buen deseo, porque va a llegar el Señor a su vida y usted va a ser guiado por Él en toda su vida espiritual. ¿Verdad o falso? Yo deseo arrepentirme de todo pecado. Esperamos que sea su decisión de volver a Dios, porque eso significa el arrepentimiento. Yo deseo que todos los pecados se me perdonen. Qué buena decisión, qué buen deseo de tener el perdón de todos sus pecados. Esta es la decisión más hermosa, la decisión, la mejor decisión, que sea perdonado sus pecados. Otro buen deseo,
Yo deseo congregarme todos los domingos con otros cristianos para partir el pan. Las reuniones de la iglesia son para crecer. Las personas que el Señor les añade a su iglesia, el lugar donde le espera para seguir su crecimiento espiritual es la iglesia, la reunión con los otros hermanos. Y finalmente, verdad o falso, dice, yo deseo ser bautizado en Cristo inmediatamente. La salvación es urgente. En todos los casos que vemos en el libro de los Hechos, de conversión, han sido inmediatos. No se ha prolongado el tiempo, sino que inmediatamente han obedecido. Queremos continuar estudiando con usted. Por ejemplo, tenemos otros estudios. ¿Cuáles son algunos beneficios de ser un discípulo de Jesús? Póngase en contacto con uno de nosotros para seguir en el estudio en línea en pos de la verdad. Gracias por su interés. Sus presentadores son, con mucho gusto, Javier Rosero, de acá de Bogotá, Colombia. Mi correo, jrosero42@yahoo.com.ar. Este es su servidor, Jackson Manríquez, desde acá, desde Lima, Perú. Queremos tus reacciones, queremos ayudarte en ir en pos de la verdad. Puedes escribirnos a Jackson-Manríquez, usando un correo electrónico de hotmail.com. Queremos ayudarte, ir junto en pos de la verdad. Muchas gracias. Y otra vez, yo quiero decir, con el amor de Jesucristo, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, y todos nosotros tenemos ganas de recibir sus preguntas, de ayudar en el proceso de obedecer el Evangelio de Jesucristo. Y por eso, por favor, póngase en contacto con nosotros para seguir en los estudios y para encontrar el modo de establecer una relación sana y eterna con nuestro Señor Jesucristo para la salvación de nuestros pecados. Otra vez, gracias por compartir el estudio de la Biblia en pos de la verdad. Esperamos más contacto con ustedes para que seamos todos nosotros juntos lo que Dios quiere, obedientes a la palabra, cristianos, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.